Bueno, bienvenido a nuestro podcast Lo que callamos los cristianos. Si no estuviste en el primer episodio, mi nombre es Vivian. Mi nombre es Moisés. Somos esposos, pastores de jóvenes y también estamos aquí para hablar sobre temas que tal vez no escuches en tu iglesia, no escuches que tus líderes lo hablan, no escuches estas cosas en las noticias y tal vez piensas, ¿acaso soy el único que estoy enfrentando esto? Este podcast es para ti, para que te sientas de que, ok, todos tenemos problemas, todos enfrentamos cosas y son cosas que tal vez tengamos bien callados o bien guardados. Claro que sí. Es muy complicado a veces tomar la decisión de hablar de estos temas muy controversiales, pero estamos haciendo no sacrificio, sino exponiendo este deseo nuestro de que tú escuches la verdad, posiblemente como nunca la vas a escuchar en otra parte. Entonces esperamos que te ayude, más que estarle, dirían, tirándole a la religión o a las iglesias. Nuestra intención es ayudarte a ti, para que no creas que todos puedan ser unos hipócritas o todos puedan ser alguien que no cumpla con tus expectativas o que sea una persona que se cree sumamente santa y no lo es. Entonces, así es. Y nuestro segundo episodio se titula ¿Chismes y rumores en la iglesia? ¿Hay chismes y rumores en la iglesia? ¿Cómo? ¿Esto es posible? No es posible. Bueno, yo creo que sí. No, obviamente, es en cualquier lugar, en cualquier iglesia creo que te encuentres, quiero pensar que no en todas las iglesias, pero es algo que se enfrenta muy bien más nuestra comunidad hispana, mexicana, chismosa. Hasta le inventaron canciones a La Chona y que no sé qué. Ya sé. Sí es el chisme, ¿no? Ella, la canción. Creo que sí, pero o sea, es algo que dirían caracteriza a un latino. Mexicano, sí. Bueno, un latino, pero como son mexicanos voy a decir mexicano. O sea, en telenovelas, no le puedes decir nada a tu mamá o a tu papá porque tu tío o tu tía va a saber el día siguiente. Bueno o malo, van a saber tu familia. En la familia no hay secretos. Y es de que, ok, si es algo privado, no es un secreto, es algo más íntimo, pero o te ha pasado de que tu papá o tu mamá te digan, y déjame la puerta abierta, y no le echen llave, y te acostumbras a, tengo que decir todo, tengo que decirle a todos, o tomar su cafecito con chisme al lado. Así Nunca puede faltar... déjate digo. Ese sentimiento de emoción. Bueno, a eso a mí me pasó en algún tiempo. Y es que, no puedo esperar ese momento donde me puedo sentar y decir, ya quiero ir a comer con mis amigos porque vamos a hablar de algo que pasó, de algo que nos llamó la atención sobre alguien o X y queremos ya ver, expresar lo que yo vi, lo que vio la otra persona, lo que vio la otra persona y poder intercambiar ideas cuando no es sano. Entonces, así es. O si no te llega ese mensaje de, bueno, para mí en inglés me llega el mensaje dude y yo de que, ya sé qué va a pasar, o qué crees, o déjate digo, y ya te estás preparando para recibir algo o de qué va a pasar. Y luego nos gusta decir, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Claro. Pero bueno, es un caos todo esto. Entonces, es muy difícil, pero yo te pregunto a ti, ¿existe chismes y rumores en la iglesia? Claro que sí. Es un tema muy fuerte, pero lamentablemente ya lo estamos viendo como algo muy normal. Se ha convertido en algo muy normal que ya no lo vemos como un problema. Uh-huh. Ya vemos rara una iglesia si no existe eso. Pero bueno, aquí vamos a ver, para comenzar, la diferencia entre un chisme y un rumor. Ok. ¿Vivian? Bueno, para mí yo creo que un rumor es afirmar una verdad o afirmar una acción sin saber nada o omitir o agregar o comenzar algo que ni ha escuchado una persona. Me ha llegado a mí a momentos donde escucho
Vivian, escuché que hiciste esto y esto y esto. Y yo de que, Jesús, ¿y cuándo hice eso? No me di cuenta que hice todas esas cosas. O puede ver que miraron equivocadamente y puede decir, si tú y yo no estamos casados y te estoy dando un diezmo para que des ofrenda y me agarras la mano y una hermana vio, o sea, ya se va a malinterpretar y va a decir, pues estaban agarrando la mano. Yo los vi con mis ojos. Y ya es un rumor. Es cierto. Para mí, un rumor y un chisme, un rumor es afirmar y crear una historia, y un chisme es solamente divulgar información. Equivocada o correcta o positiva o negativa, pero es divulgar información. Ay, qué fuerte. A mí se me vienen muchos casos a la mente cuando dices eso. Y bueno, chisme, hay una definición y dice que es la alternativa que tú tienes para evitar una confrontación directa con la persona. Entonces, como tienes ese miedo, o no, dirían, no tienes los pantalones para poder decir las cosas de frente, acudes a crear un chisme o murmuraciones de las personas, incluyendo sus características, incluyendo su forma de ser, Sí, o incluso de algo que a lo mejor tú no tienes, y acudes a eso para poder dirían, drenar todo eso que quieres sacar, que quieres expresar, pero como no tienes el valor de hacerlo de frente hacia la persona, pues acudes a ir a otra persona para demostrar que tú sí eres lo que la otra persona no lo es. Okay. Entonces, ya no estás afirmando una verdad, simplemente estás atacando a las espaldas. Y ese es un chisme. Mira, si vas a ser chismoso, al menos no te rajes. O sea, si vas a estar divulgando mentiras y te lo van a decir, andas diciendo, no, di la verdad, hombre, no seas rajón. Así es mi único... vamos a acabar aquí el podcast. No sean rajones, hombre. Bueno, ahora que sabemos la diferencia entre rumor y chisme, ¿tú conoces el porcentaje de las personas que se van de la iglesia por un rumor o un chisme? Hay un estudio que dice que el 32% de las personas en el mundo que se aleja de una iglesia, hay dos motivos muy fuertes, principales. Y uno es la hipocresía de la iglesia, pero el primer lugar es la murmuración. Okay, sí. Entonces, prácticamente la razón principal de que una persona se vaya de una iglesia es a causa de un chisme o de un rumor. Yo, en mi fuerte. humilde opinión, creo que si estás causando chisme, eres un hipócrita. Claro. O sea, Hypocrite. O sea, la Biblia lo marca. La Biblia es bien da clara. Muchos ejemplos. Y a lo mejor no ejemplos de personas, pero da advertencias de lo que te puede pasar, o expresa cómo es ese tipo de persona. Sí, bueno, mira, antes de comenzar, quiero leer Salmos. Lo tenía en mi iPad, no sé si lo perdí aquí. Si quieren acompañarme a Salmos 15, yo lo voy a leer en la versión NTV. Si no, vienen con Reina Valera aquí. Y se lo leía a Moisés antes de comenzar el podcast, porque obviamente tenemos que también meter Biblia. No hablamos solamente por hablar, si no hiciera un podcast cristiano. Pero así dice: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Y comienza a hablar sobre el pecado, los que honran, y al final dice, esa gente permanecerá firme para siempre. O sea, ¿quién puede adorar en tu santuario? Gente que no sea chismosa. Gente que sea intachable, gente que hable con la verdad, gente que no haga daño a sus vecinos. ¿Y cuántas de las veces un chisme hace daño a tu prójimo o a tu vecino? Demasiado. O sea, ¿y por qué pasa en las iglesias? En un lugar donde tú pensarías, todos se aman, todo está de armonía. O diría Pablo, deberían estar en armonía, deberían estar gozándose. ¿Por qué pasan en una iglesia? Y antes de entrar al podcast, oramos antes de iniciar,
Y le dije, o sea, en nuestra oración sí le mencioné a Dios, o sea, ayúdanos con este tema porque es un poco fuerte, y no fuerte porque pesa mucho el pecado, porque es gran cosa, sino porque el diablo utiliza bastante el chisme para causar división sin tener que meter la pata a él. Yeah. O sea, hacemos el trabajo del diablo. Y a veces el diablo no tiene que hacer nada porque pues ahí está la mini diabla haciendo el chisme. Ahí está la ayudante del diablo haciendo el... La encargada de dividir. Yeah, o sea, y eres usado por el diablo. O sea, Sí. estás hablando de más. Santiago lo dice, si no sabes guardar tu lengua, tu religión no vale nada. O sea, todo el Proverbios te habla sobre cómo controlar tu lengua, cómo es el muscle más fuerte de tu cuerpo. Y aún así, las iglesias le ponen más valor a otros pecados que el chisme, cuando viene siendo un pecado. Pero yo veo algunas consecuencias. Por decir, la Biblia es muy clara. Of course. La Biblia es muy, dirían, directa de cómo es una persona, qué tienes que hacer. Pero hay lo queremos ver como un problema, o no un problema, sino una situación muy normal. Pero en realidad son personas enfermas. Sí. La gente que no puede vivir tanto creando un chisme, creando un rumor, o haciendo murmuraciones, incluyendo a las personas que no pueden vivir sin escuchar el chisme, sin expandirlo, Ujú. o con el simple hecho de no cortarlo. Y se les llama personas mitómanas. Mitómanas. Ya son gente enferma, o sea, gente que los doctores dicen las únicas personas que pueden tratar con ese tipo de personas para arreglar ese problema que tiene una raíz muy fuerte, solo son los psicólogos, incluso hasta grado de llegar a un psiquiatra. Ujú. Que ya un psiquiatra tiene todo el derecho de medicarte. Pues sí, o sea, ¿qué es lo que demuestra tu corazón al ser una persona chismosa? O sea, es una enfermedad. No Yeah. solamente enseñas que no sabes tener dominio propio, controlar tu lengua, enseñas que eres una persona con odio, Con enseñas envidia. que eres una persona con envidia, insegura, enseñas que eres una persona que ocupa atención especial, enseñas que hay un vacío en tu corazón y lamentablemente Jesucristo no basta. De hecho, Porque las personas que casi siempre están haciendo rumores o chismeando o expandiendo ese tipo de cosas, siempre son a causa de que no pueden obtener lo que tiene la otra persona. ujú, Posiblemente en tu iglesia vas a encontrarte a hermanitas y hermanitos que van a hablar mal de ti porque no pueden cantar como tú. yeah, O no pueden predicar como tú. predicar, O, hasta simplemente orar como tú, sí, leer la Biblia como tú. o sea, hay hermanitas y perdón que te lo diga así, hermanitas, pero quiero ser un poquito sensible. O sea, no quiero ser tan duro y llamarles como lo que son. O sea, gente enferma. Y es que te ven y hay gente que no puede aguantar ni siquiera que una niña se le vea el potencial desde su Ujú. niñez. O sea, ya cuando ven a una niña y la persona posiblemente tiene 23, 24 o 26 años y ya le ven el potencial, comienza a crecer esa envidia o ese odio hacia esa persona Sí. porque saben que cuando ellos tengan su edad van a lograr 100 veces Es lo más. que ellos nunca pudieron o van a poder hacer. Y es irónico porque tú tienes que edificar y estás destruyendo. Claro. O sea, ves una generación nueva y si tu primer instinto es no puedo dejar que esta niña me gane, estás enfermo. O sea, enferma. el motivo principal de nosotros es edificar a la iglesia, Así es. edificar el cuerpo. Somos uno. Yes. O sea, por eso la Biblia marca que Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos el cuerpo. Así O sea, es. tenemos que trabajar con una misma mente, con un mismo fin, y es Sí. bendecirnos unos a otros. Yeah. Pues, ¿qué problema tan grave tenemos? ¿Qué tan enfermos podemos estar? Que no solo la sociedad, o sea, no solo la gente de afuera acuda a esto, a esta bajeza, Ujú.
a este problema de inventar cosas que no lo son. Y ahora lo vemos tan normal en la iglesia que no es normal una iglesia que no exista no haya esto. chisme. Ya. Ya. O sea, qué fuerte. O sea, vas a tu trabajo, hay chisme. Vas a tu escuela, hay chisme. Y luego vas a tu iglesia, hay más chisme. Y hay más chisme. A veces es más el chisme en una De la iglesia. que allá afuera. Sí, y porque hay menos gente, se conocen más y hay gente aburrida y no saben qué hacer. Y es mejor, pues déjame inventarme un chisme. Y lo que me causa más, me impacta más es que la gente que tal vez sea las chismosas o los chismosos no realizan que ellos son el problema. Simplemente dicen, estoy bien. No, o cuando dicen el predicador y los chismosos, o sea, son los primeros de que amén. Yeah. Y es de que examínate. ¿Por qué crees que hay mucha división? O sea, ¿por qué crees que la gente viene contigo contándote allá algo? Porque tú eres igual. O sea, tú reflejas lo que vas a traer. Y no estoy hablando de manifestación y de cristales. O sea, no. O sea, la energía que tú vas a poner, el espíritu que tú vas a dar, va a traer a ese espíritu. O sea, pocas palabras, si eres un chismoso, tu bola de amigos también van a ser demonios, entonces van a estar enfermos. Y si eres la fuente del chisme, o sea, hay que examinarte. Y creo que ya llega un punto donde te da lástima por esas personas, porque dices, ¿cómo quisiera que pueda sentir este gozo que yo siento? O cómo quisiera que pueda sentir esta paz que yo siento. O cómo quisiera que pudiera sentir simplemente el amor de Jesús. O sea, y por eso dije que a veces Jesucristo no basta para estas personas. Porque yo creo que si aún Cristo caminara en esta iglesia ahorita, hablarían mal de Jesús. Es cierto, sí. Si María y José y Jesús estaban aquí en el nacimiento, hablarían mal. Pues María se fue de escondidas o se metió con su esposo, con su comprometido antes de casarse, o no, es un hijo ilegítimo. O sea, come on, ya las puedo escuchar. O sea, ¿qué harían si Jesús hubiera nacido ahorita? No, es un tema muy fuerte porque, o sea, se dice que María enfrentó eso. Sí. Entonces, desde esos tiempos ya se estaban enfrentando eso. O sea, se pone a pensar, no, es que la gente va a decir esto, va a decir aquello, y ya no dejamos de hacer eso. En vez de preguntarnos, bueno, ¿por qué la gente tiene que pensar esto? ¿Por qué la gente tiene que estar así? ¿Por qué me tengo que preocupar de que la gente va a hablar o tiene que decir? O sea, ellos no tienen nada que andar diciendo. Exacto. O sea, ellos están en su vida, ellos tienen que ir con un enfoque y ya. O sea, no veo cuál es el problema. Pero algo que sí me causa mucho ruido, y es que hay consecuencias, y no solo lo que dice la Biblia y cómo lo describe la Biblia, sino actualmente hay gente que tiene consecuencias psicológicas y físicas. Entonces, una de las cosas que ellos pueden presentar a causa del chisme, consecuencias que puedes ocasionar en una persona, es que pueda sentirse muy agotada, que pueda expresar mucha ansiedad, pueda caer hasta en depresión, en trastornos de estrés postraumático e incluso ataques de pánico, culpa, y terminan muchas personas en el suicidio. Ya. O sea, te estás dañando a ti mismo y a los demás. O sea, antes de tú llegar a estar en esa posición, ya sea que tú creaste el chisme o tú creaste el rumor, o incluso que tú lo estás divulgando, o hasta que tú no estás parando el chisme, toma en cuenta qué tanto le va a afectar a esa persona. Yeah. Porque posiblemente esa persona no es fuerte como tú. Esa persona no le va a afectar a lo mejor como a ti lo haría. O sea, imagínate qué conflictos puedes tener o causar. O sea, qué responsabilidad tienes tú. No, es impresionante este tema porque, o sea, es tan normal. O sea, la gente
lo ve tan normal que no ve el panorama de lo que está ocasionando. Yep. Ok, bueno, es un tema de cual yo sé que muchos tienen sus propias historias y anécdotas. Y vamos a comenzar con las nuestras. Okay. La pregunta sería, ¿has enfrentado chismes en la iglesia? Yo sí he enfrentado chismes en la iglesia. Por decir, mire, yo estuve... Bueno, mis papás me acercaron al cristianismo cuando tenía como 9 años o 8 años, por ahí. Entonces, yo crecí desde esa edad. No siendo cristiano, pero sí me obligaban a ir a los cultos infantiles. Y, típica historia, ¿no? Entonces me obligaban a ir a todo ese tipo de eventos. Y llegó un punto en el que yo me hice adolescente y joven. Entonces... pasaron unas cosas ahí y una vez mi mamá y mi familia, pues es triste, pero ellos terminaron yéndose de la iglesia. O sea, mi papá hasta la fecha no se ha querido acercar. Y mi mamá, pues ahí está asistiendo actualmente, pero como quiera con algunos conflictos personales, y todo fue causa de la que la gente hablaba de ella o de la familia. Pero algo que yo sí recuerdo muy bien es que una vez mi mamá estuvo a punto de querer ir otra vez a la iglesia y me preguntó, oye, pero quiero que me digas la verdad. Y yo le dije, bueno, pues, ¿qué pasó? Y me dice, no, es que vino una amiga íntima de la iglesia y me dijo, pues, tu hijo se está escapando a las 4 de la mañana de tu casa. Y como mi casa tiene un portón y el portón tiene picos, o sea, para salirme, cada noche mis papás o nosotros poníamos el candado en el portón y en la puerta del portón. Entonces no había forma más que brincarnos la cerca. Entonces yo dije, ¿yo qué voy a estar haciendo a las 4 de la mañana brincándome el portón para hacer no sé qué allá? O sea, vivía en un pueblo. O sea, ¿qué tenía que hacer en un pueblo? O sea, ya fuera que me hubiera criado en una ciudad como Monterrey, sí. O San Antonio, Houston, o Dallas. Pues sí, o sea, hubiera sido un entorno muy diferente. Pero vivía en un pueblo, o sea, un pueblo chiquito. O sea, no, ahorita no puedo llegar a explicar qué tan pequeño es mi pueblo de donde vengo, que, o sea, lo amo y son mis recuerdos de infancia. Van a poner todo. ahí en la página, ya no aceptamos amor, anda hablando más del pueblo. No, es que es la verdad, o sea, no hay nada que hacer, o sea, no hay nada. O sea, boring. O sea, pura víbora de cascabel había. y se creó ese rumor. Entonces mi mamá estuvo con eso. Cuando yo hablo con ella, pues yo sí me enojé y le dije, ¿sabes qué? Dime quién fue. Vamos a Y un me tiro. dice, no, pues no te puedo decir. Y le dije, bueno, dime quién te dijo. No, ¿para qué quieres saber? Entonces mi enojo ya no era tanto también a la persona que estuvo hablando, sino a la persona que fue y le dijo a mi mamá. Yeah. O sea, aquí quiero llegar al punto de, hey, tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. ¿Qué quiero decir? O sea, ese es un dicho de allá. Pero es cierto, o sea... The cow. Sí, o sea, no... La vaca. Tanto está haciendo mal el que está creando el rumor, el chisme. Sí. Está haciendo el mismo mal y está afectando igual o hasta más el que solo lo esparce o no se calla. O no lo para. Preach it. Porque ¿qué tan difícil es decir, hey, ¿te consta eso? A ver, déjame traer a la persona y vamos a aclararlo. ¡Rajones! O sea, no. Entonces, yo tuve que aclarar ese problema con mi mamá. Le dije, mamá, tengo 14 años. ¿Qué tengo que andar haciendo a las 4 de la mañana afuera? Ya. O sea, no me conviene. Ni siquiera tengo dinero. ¿Qué voy a hacer? Y ella se enojó y fue causa de que se agüitó más, no quiso ir. Y hasta la fecha está luchando con eso,
con ese problema. Yeah. Pero es fuerte. Y algo un poquito más rápido. Cuando estaba en mi instituto bíblico, si viste nuestro primer capítulo que hablamos de las malas experiencias en un instituto Y vendrá bíblico. una parte 2 al rato. Sí, o sea, ya estamos planeando la parte 2, porque sí vimos necesaria una parte 2. Yeah. Pero una de mis experiencias es que en el instituto bíblico me tacharon de ser gay. Yeah. O sea, un año entero. O sea, mi segundo año decían que yo era gay y lo afirmaban. O sea, había compañeras de la escuela que tenía pues no lo puedo llamar amigos. Y, Conocidos. sí, conocidos, compañeros en ese entonces. Y que nos llevábamos un poco bien, y estábamos platicando. Y de repente llegaba la persona, la chava, que era su novia, y le decía, ¿sabes qué? No te juntes con él porque no sé qué mañas te puede pegar. O sea, enfrente de mí, bro. O sea, no. Yeah. Y todo causa de un Y yo rumor. afirmo que mi esposo no es gay. Pues no, no lo soy. O sea, no. O sea, de hecho, esta es otra experiencia. Y es que un predicador que estaba en ese entonces pegando, él sí era gay, era homosexual. Y estaba predicando y estaba yendo a eventos grandes juveniles y Yeah. estaba sobresaliendo y estaba batallando con eso y una vez nos recoge otro, no ex compañero, sino otro que había graduado de la misma escuela donde yo gradué y lo llevaba con él. Entonces nos recoge donde nos estábamos quedando y nos iba a llevar al instituto y pues yo saludo bien. O sea, si tú me conoces, mi forma de saludarte, si te aprecio, bueno, si no te conozco, mi saludo es formal. Si ya tenemos un poquito más de confianza, ya mi saludo es de puño. Luego, si aumenta más en confianza, o sea, ya te puedo abrazar. Pero mi abrazo no va a ser así. Al menos de que seas como mi hermano. O sea, mi abrazo es como dirían de media luna, nomás de y ya. O sea, y ni siquiera pego mi cara. O sea, soy muy así de que no. Entonces yo a estos sí les puedo llamar pseudo predicadores o pseudo hermanos. O sea, gente falsa. Y lo abrazo así, ¿no? Pues le tenía una estima. Porque yo miraba con mucho respeto a la gente así. Y lo abrazo así de media luna. Normal. Y ese me agarra de aquí y me planta un besote y me lo planta aquí por casi pegado al labio. Oh, yo sentí que me ardía la sangre. Y en esa ocasión yo le pegué. Y yo era estudiante de la escuela y le pegué. O sea, no tengo miedo de decirlo. Pero era un gay. O sea, o sea, prácticamente yo lo puedo tomar como un abuso de mi confianza. De mi privacidad. Aunque sea o no gay, como quieras, así fuera una mujer que te plantó así un beso, es de que, hey, bro. Sí, entonces. Es mi espacio. Ya, que al siguiente año, porque eso fue mi primer año, que al siguiente año me dijeran que soy gay. Por favor. O sea, ¿cómo vas a estar diciendo eso? O sea, incluso la directiva, el director en ese entonces, me citó y me dijo, ¿sabes qué, Moy? Nosotros sí creíamos que eras gay. Me lo dijo en mi cara, tuvo el descaro. ¿Y por qué? O sea, decírmelo en mi cara. ¿cuáles eran como...? Solo porque un amigo mío tuvo un percance con otro chavito. Entonces hubo una confusión ahí. Y resultó que a mi amigo lo acusaron de ser gay. A mí no me consta cuál versión es la correcta y cuál no. Tampoco porque sea mi amigo voy a decir... Acá a los cristianos. Sí, o sea, él es y él es y... Sí. O sea, todos somos humanos y todos nos podemos equivocar independientemente de lo que pasó. Pero algo que a mí sí me molestó es que me mezclaron. Ya. O sea, solo por ser amigo. Y su dicho es que, no sé cómo decirlo, dime qué amigos tienes. Dime
¿Con quién te juntas? con y te quién diré te juntas eres? y te diré quién eres. Entonces dije, bro, o sea, ¿cómo vas a decir eso? O sea, o sea, vamos a decir que mi amigo sí era gay. O sea, eso no implica que yo sea gay. Yeah. O sí. No, claro que no. O sea, a mí me consta que no era gay y todo el show, pero el problema es de que me difamaron y Sí. afirmaban que yo lo era. Yeah. Y la gente y todavía quería que los tratara bien y les hablara y como si nada hubiera pasado. O sea, después de todo lo que pasó, a mi amigo lo corrieron y todo un show. Ya esa va a ser una anécdota para parte 2 de Instituto Bíblicos. Y... ¿Corrido de un instituto? ah, bueno, y así pasó. Entonces, mi experiencia fue muy mala, fue muy amarga. O sea, fue una de las experiencias más amargas que tuve en mi instituto bíblico. O sea, no Yeah. solo lo viví en la iglesia, o sea, lo viví en mi instituto bíblico. Y otra vez vamos a lo mismo, o sea, porque en las iglesias, o sea, porque en un lugar donde debe ser un lugar santo, un lugar donde intachable, o sea, un lugar con verdad, lo que decía Salmos. Y yo también experimenté, bueno, creo que mi historia es un poco diferente porque siempre tiran más a la familia pastoral en cualquier ocasión. Siempre. Creo que siempre son los hijos y en este caso soy la nieta, pero como me creé más con ellos o siempre estaba con mis abuelos o mis tíos, pues me miraron también como que vamos a incluirla en el show. Y lo noté porque hasta la fecha soy la única en la cual la iglesia ha murmurado o una cierta persona ha murmurado e incluso no incluyen a mis primos, mis primas, ni mi hermana que es solamente 3 años menor que yo. So, siempre fue, ok, ¿y por qué siempre yo? Porque ahorita, y creo que por eso cuido bastante a mis primitos, o sea, en cualquier cosa que hacen, si cometen un error, soy la primerita a decir, cometiste un error, vamos a limpiarlo sanamente, no vamos a callarlo, no, vamos a pedir perdón, vamos a hacer las cosas bien, porque incluso creo que cualquiera se va a poner a la defensiva de no hables de mis primos o de mi familia, pero para mí es de que, ¿por qué tienes que difamar o hablar de una niña? Porque fue Claro. mi problema. O sea, a la misma edad que tú, yo tenía 14, 15 años y los jóvenes iban a ir a comer a un lugar después del culto que usualmente se hace. Yo no tenía carro porque tenía 15 años y tampoco tenía con qué irme porque ya se han ido todos y no me dejaron ni para pedir permiso porque mis padres eran muy de que con quién y esto y lo otro, que agarré un ride de un chavo y fuimos a comer con los jóvenes. En total estaba solamente 8 minutos en el carro con ese chavo porque se tarda 8 minutos exactos de la iglesia al restaurante donde íbamos. Pues resulta que una familia me vio y para el siguiente tercer día, o sea, ya me tienen sentenciada o dirían que era una cualquiera, que me estaba subiendo en carros con muchachos en oscuro, que vieron que me tocó aquí y yo de que, Bro. o sea, Ay, Dios y mío. lo que a mí me enojó un poquito más es que no hablaron más del muchacho, No, era sobre mí. o sea, eso nunca va a pasar. No, and it's like, okay, yo no supe cómo lidiar con eso porque tenía 15 años. No manches. Y tienes acá al pastor, que viene siendo mi abuelo en este caso, diciéndome, o sea, ignóralo, si no es verdad, no es verdad. Y yo por adentro estoy de que, ¿quién me va a defender? O sea, ¿quién está para defenderme? Porque yo estoy diciendo la verdad, se mira que no me están creyendo, ¿quién me va a defender? Y siempre pasa que el chisme siempre es hacia los jóvenes. Siempre. Siempre. Ya cuando es entre hermanos, es más de que hermano no puede, o sea, no. ¿Y por qué los jóvenes sí? Entonces, desde ahí comenzó como que creo que my church hurt, lo que la iglesia me dañó a mí, porque para mí sí fue de que, ¿y qué está haciendo la iglesia? What's the church doing? Porque yo estoy diciendo la verdad. O sea, al punto incluso como tu mamá te preguntó a ti, ¿es verdad? Yo tenía a mis papás regañándome, quitando mi celular, cuando tuve que decir, ¿y qué pasó? Y se hizo todo otro pleito porque mi mamá me tuvo que defender, como supo. Claro. Si fue bíblico, nadie le enseñó. Porque nadie habla de qué hacer cuando hay un chisme, un rumor.
No, Nadie habla lo porque- que es bíblicamente correcto de qué hacer. Y este fue un caso, rápidamente, vamos a, tú, 2 años más, ahora tengo 16, 17 años. Bueno, no, te miento, ya tengo 18 añitos. Y vamos a una convención de jóvenes. Y yo siempre he sido muy amigable con todos, pero en este caso había una joven que tal vez aún no me la ganaba o era de que, no, pues no sé, por causa de rumores o chismes que escuchó de mí. Y incluso recuerdo súper claro que yo estoy en la esquina hablando con otra joven diciendo, vamos a hacer un juego dinámico porque estamos aburridos esperando el hotel. So, estamos nosotros planeando para hacer un juego dinámico y miro que mi pastora de jóvenes le murmura a esta joven y la joven se va enojada. Y yo sentí algo de que tengo que ir a hablar con ella porque ¿qué pasó? So, voy a buscar a esta joven y preguntarle qué pasó hasta que le salga a decir, es que a mí me dijo la pastora de jóvenes que estabas hablando mal de mí en ese momento. Bro, nada que... Y yo estoy haciendo un juego para incluir a todos. En ese momento yo hablé con esta joven, le aclaré todo y ya, o sea, ese fue el fin del cuento. Y X, no enfrenté a mi pastora de jóvenes en el tiempo. Tercera ocasión, se me vino porque ya me dijo la pastora, hay un joven que está cuestionando por qué estás predicando. Hay un joven que cuando diriges se pregunta, ¿y por qué estamos escuchando dirigir o predicar? Sobre mí, porque mi pastora de jóvenes estaba sacando a todos y divulgaban cosas de mí que yo nunca, hasta la fecha, no he escuchado. Y no quiero escuchar porque de nada me sirve. En ese entonces, a mí no me enojó lo que estaban diciendo de mí. A mí me enojó de que ahora este joven, cuando yo predica, no puede escuchar la palabra de Dios o no puede llenarse porque solamente va a estar teniendo sus prejuicios o preguntándose ¿y por qué está predicando? El cual lo entiendo perfectamente porque fue el veneno que le metieron a su cabeza. O sea, entiendo eso. Última ejemplo. Sí. Y ya voy a terminar. Bueno, sí, creo que ese fue mi último ejemplo. Ajá. Entonces, checando es si que te escuchas bien. De repente se mueve el cable. Falla. Creo que... sí, y por malentendidos y por no preguntar bien, ya como esposos, o sea, nos han tachado como dictadores, nos Sí. han tachado como inmaduros o chiflados, o nos han tachado como personas que no tienen responsabilidad. Por malentendidos, porque no le gustó lo que dijimos y se hace todo otra cosa. O sea, se hace un show. Y para mí sí dolió porque para mí fue, o sea, fue la persona que yo tenía que confiar porque era mi pastora de jóvenes. Sí. Y ahora como pastora de jóvenes no me puedo imaginar nunca hablar mal de un joven mío. No me puedo imaginar de divulgar cosas al grado que un joven me diga, es que no puedo escucharla predicar porque está hablando, ella no es así, me dijeron, esta persona que habla es grosera, baila, toma, bla, bla. Y es de que, bro, ¿quién te dijo eso? O sea, yo no puedo entender cómo podemos ser nosotros veneno o destruir a nuestros jóvenes. O sea, no me cabe en la cabeza qué tan miserable tienes que hacer para destruir a jóvenes. Es que una persona mitómana es una persona que busca reconocimiento. O sea, ese reconocimiento que ella está consciente que nunca va a obtener. Sí. ¿Por qué? Porque no puede hacerlo. No tiene las cualidades necesarias para que alguien le reconozca eso que ella desea. Entonces acude a inculpar de cosas que posiblemente o casi siempre no son ciertas de otra persona para demostrar que, hey, ella no es esto. Ajá. Y inconscientemente está diciendo, yo sí. Yeah. O sea, dime que yo sí. Y casi siempre es así. O sea, siempre que alguien va a hablar mal o va a crear un rumor o un chisme, siempre va a ser algo ya sea físico, psicológico, de liderazgo o de cualquier otro tipo de cosas. Sí. Y siempre es diciendo, no, es que no lo está haciendo bien, no es buena, no sabe hacer las cosas. Yeah. E inconscientemente estás diciendo, ella no sabe hacer las cosas, yo sí.
Exacto. O sea, al punto de que de esta misma persona yo ya tenía los comprobantes porque yo tenía screenshots de los jóvenes que estaban en un chat con esa persona y cuando yo le pregunté muy amable, o sea, no enojada de que Sí. me puedes explicar qué estaba pasando o por qué lo dijiste, la persona se rajó de que no dije, quién te está diciendo esas mentiras, esa persona está siendo usado por el diablo, esa Bro. persona es una chismoso y yo con los screenshots, ¿no? Y tenía todas las ganas de mandarle todos los screenshots, pero no, o sea, lo salvé, se lo mandé a mi pastor, hablé con mis pastores. Y esta persona ya estaba lista para tener una junta con diáconos para limpiarse las manos. Y hubiera tenido la junta con diáconos porque yo tenía todos los comprobantes. O sea, yo tenía ya los testigos de jóvenes listos para decir, es que habla mal de ti. Pero no se hizo. Y está bien, o sea, no, ya fue como que, ok, ya lo superé. Yo voy a tomar ese ejemplo y no hacerlo. Yo voy a tomarlo y proteger a mis jóvenes. Yo voy a tomarlo y proteger a aquel que lo están acusando de falsedad. Porque yo he estado en el otro lado cuando hablan mal de ti y tú no puedes hacer nada. O sea, cuando un joven me viene, es que esta hermana está diciendo que ese chavo me está tocando inapropiadamente o me vio en este bar y nada que ver. O sea, yo 100% escucho al joven o a cualquier persona. Y es momento de que, ¿sabes qué? Te entiendo porque yo siento o yo sé cómo se siente no tener ese poder de querer gritar de que no es verdad, hazme caso. Y nadie te cree. O no es que nadie te cree, pero está bien, se te va a pasar. Todos hablan. Bro, ¿cómo va a ser algo normal? Exacto. Y para mí es cuando predicamos, o sea, como te dije, el ejemplo que te di, si estoy con cristianos, y si saco una botella de cerveza, o sea, si tengo un grupo de 20, como unos 18 se van a ir. Hay unos dos que van a decir, hey, pásame la botella. Pero el momento que yo comienzo a chismear, esos 20 hasta se van a hacer 25 o 30 para escuchar. Siempre. So, ¿por qué le tienen temor a una botella de cerveza, pero no a un chisme? ¿Por qué le tienen temor a adulterar o a fornicar o X, pero no al chisme? O sea, ¿por qué le pone más valor a las acciones que ocupa tu cuerpo laboral y no lo que ocupa tu lengua? Y lo que es más fácil de hacer, hablar de más. O sea, nada de lo que hagamos, si estamos haciendo esto del chisme y rumores y todo eso, nada de lo que hagamos en la iglesia sirve. ¿Por qué? Porque todo es en vano, o sea, estamos arruinando todo. Sí. O sea, la razón por la que no solo las iglesias no crecen, sino la causa de que la iglesia va disminuyendo y la gente menos quiere ir a una iglesia. Yeah. Porque no solo ve hipocresía, sino todavía tienen el descaro de incriminarla o estarla atacando constantemente. O sea, qué afán. O sea, la verdad, o sea, qué asco de personas. O sea, qué asco de personas que ni siquiera tengas el valor de hacerlo de frente, sino qué asco de personas que tengas 50 años, eres diácono, eres líder o incluso eres pastor y no estás haciendo lo que debes de hacer. O sea, ajá. O sea, mira, Proverbios 16:28, el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a los buenos amigos. O sea, causa división. No solamente es algo que, yo siento enojo, yo siento tristeza, yo siento loneliness, me siento sola. No, ahora es división. O sea, causas controversia entre amigos. Y debería de ser que en la iglesia somos hermanos en Cristo. So, por causa de cualquier chisme, o sea, no te pones a pensar, ¿y qué de los padres de estos jóvenes? ¿O qué de la familia de esta hermana que estás hablando mal? ¿Qué de esta familia que tal vez ni sea cristiana y al escuchar eso, ¿sabes qué? Vámonos. Y hay gente que salen de una iglesia y ya nunca regresan a una, porque van a pensar todas son iguales. sí, siempre va a ser Y son así. el 32%. El 32% es muy alto. Si tienes una iglesia de 100, significa que 32 se van a ir por eso. 32 almas. Bueno, 32%, ¿verdad? Es bastante. Por algo que se puede quitar de volada o deshacer de volada. Y, o sea, qué fuerte eso. O sea, qué problema tan grave. O sea, qué tan grave podemos estar.
para estar haciendo este tipo de cosas. Y gracias a Dios he aprendido bastante sobre los obstáculos y causas que he enfrentado, porque los ejemplos nada más fueron 13 ejemplos, o sea, obviamente son más experiencias con más personas, nada más que me tocó ese que sea más fuerte porque era una persona de liderazgo que yo tenía que confiar en, pero te pones a imaginar, o sea, cuánta gente ha sido lastimada por un simple chisme, porque no es un simple chisme, o sea, para ti tal vez sea un simple, no sé de qué hablar, vamos a hablar, para esa persona a lo mejor está encerrada en su cuarto llorando porque piensa que ya todos van a pensar mal de esta persona. Esta persona tal vez está pensando ya de suicidarse porque no se puede. O sea, si tú no hubieras sido la persona fuerte que eres al decir, eres homosexual, hay muchos que se quitan la vida por algo así tan fuerte. O sea, yo a mis 15 años, para que me dijeran que yo era una cualquiera por nada más subirme a un carro, o sea, había momentos donde yo pensaba, ¿qué valgo? O sea, entonces, ¿qué soy? ¿Soy una cualquiera? ¿Realmente sí soy una cualquiera por subir en un carro? Y comienzas a dudarte de ti mismo y comienzas a hacer un caos en tu mente de que, bro, que, o sea, sí soy, o qué. Y es muy duro a veces escuchar la voz de Dios porque dices, Dios, tu gente me lastimó. Claro, sí. O sea, qué fuerte. O sea, pero yo llegué a un punto en el que dejó de importarme todo. Sí. O sea, ahorita en mi actualidad, ahorita no me interesa si alguien está hablando ahí o está diciendo, o sea, incluso en la iglesia donde estoy actualmente, o sea, hubo murmuraciones y incluso puedo decir que rumores que mi deseo era quitar a la gente, o sea, quitarle su lugar en el instrumento, quitarle su lugar en su participación en la iglesia y tener un poquito más de poder o influencia o incluso reconocimiento de la gente. Yeah. Pero, bro, yo iba llegando, o sea, yo soy nuevo, no conozco a nadie. Sí. O sea, mi intención era solo, vamos a mejorar lo mejor posible a la alabanza en la poca experiencia que me ha tocado vivir. Sí, claro. Entonces, yo poder aportar mi granito de arena y terminé siendo criticado. O sea, terminé siendo criticado de alguien dictador, de alguien malo. Y en fin, o sea. Pero lo que yo quiero decir es, si no estuviera en la posición donde estoy ahorita, o mi relación con Cristo, o diría mi madurez, yo me hubiera enojado como tu esposa fácilmente. Y podría ir a gritarle a estas personas, o sabes qué, vámonos y nos vamos. O sea, ¿cuántas personas con demasiado potencial han dejado o no han podido explotar su potencial para bendecir a la gente, a la iglesia, por culpa de ese tipo de personas? Obvio, muchos. O sea, ¿cuánta gente no ha podido servir como ellos quisieran a una iglesia por culpa de una gente? O sea, todavía corremos suerte de que esos chavitos con potencial o esas personas posiblemente encontraron una iglesia donde sí lo pudieron hacer. Ajá. Pero son escasos. O sea, ¿cuántos de ellos por esa mala experiencia ya nunca volvieron? Ya nunca quisieron entrar con la confianza de poder hacerlo. Y ¿sabes qué? Es una frase que me cae mal, me cae gordo escuchar. El decir, la gente se va de la iglesia por hipocresía y chismes. En tu trabajo hay chismes, en tu escuela hay chismes y no te vas. Y yo de que, bro, entiendo eso. Yo entiendo que en cualquier lugar va a haber chismes, en cualquier lugar va a haber críticas, pero no lo espero en una iglesia. Claro, no. O sea, yo no quiero que todos sean perfectos. El de que peques y perdones y hagas, o sea, te hace cristiano, no te hace hipócrita. La hipocresía es cuando estás predicando diciendo el chisme es malo y te bajas y comienzas a criticar y chismear y miras lo que vio y miras lo que estaba puesto y la falda estaba muy rabona y los tacones estaban muy altos y la pintura estaba... Y de que, ¿qué tienes que andar viendo? Exacto, o sea, mi punto es... No seas rajón, hombre. O sea, si vas a ser chismoso y te voy y te enfrento y te digo, hermana, estás hablando mal de mí, no seas rajón. O sea, imagínate, una vez estaba predicando y esto sí lo quiero mencionar. Uh-huh. Y es que yo estaba predicando posiblemente con esta ropa, pero solo le agregaba una camisa abierta. Oh, yeah, Entonces estaba predicando en un culto de jóvenes.
Yo no lo hice con alevosía. Nuestros jóvenes. Sí, nuestros jóvenes en nuestro servicio. Y no lo estaba haciendo de mala, como con una mala intención. Pero así me gusta vestirme. Sí. O sea, creo que siempre me he vestido así. Y, ya hablaremos en otro episodio, la vestimenta. Sí. Ese va a ser otro episodio. Bueno, no solo el tema de vestimenta, sino otras cosas ahí. Ajá. Pero yo estaba así vestido y o sea, irónicamente estaba hablando de la explicación de Pablo. Y era que Pablo decía que ¿por qué te afanas tanto en aparentar tanto con tu vestimenta o con tu postura o con lo que estás reflejando visualmente a la gente si tu interior es una basura, es un fiasco? O sea, ¿por qué te importa tanto aparentar algo que no eres? Exactly, yeah. Entonces yo le estaba diciendo a los jóvenes, hey, no se preocupen si no quieren usar corbata. O sea, no se preocupen si no quieren vestirse a lo mejor como su familia o como han crecido y les han dicho que así se debe de vestir un cristiano. O sea, preocúpate por qué está dentro de ti. Tu corazón. Porque posiblemente tú te puedes vestir de traje todos los domingos y cada servicio, y sí, muy bonito, muy elegante y todo, y pareces cristiano, pero terminas siendo alguien malo, alguien que va a destruir a la gente. Yeah. O sea, hubo un caso de un pues no puedo decir hermano, pero era un congregante de una iglesia y era una familia. Era diácono, de hecho. Era alguien importante en esa iglesia y se vestía así, o sea, se vestía bien, con vestir. Y como dirían los típicos religiosos, esa es la manera correcta de vestir. Y esa es la vestimenta de un cristiano. Pero es que sí es la verdadera manera. Bro, no. Y dicen, esa es la manera correcta de agradar a Dios en tu vestimenta, con pudor. Y eso. Y el men terminó matando a su esposa. Bro, o sea, no manches, o sea, una vestimenta no representa lo que tú eres en tu interior, lo que existe en tu corazón. Entonces yo estaba explicándole eso a los chavos, le estaba tratando de dar a entender eso y quiero aclarar que no lo hice con intención, o sea, no me vestí así por el sermón. Es que sí te vistes. No, o sea, sí me he visto yo, sí me gusta y de hecho, como les dije hace un momento, o sea, ya no me importa lo que diga la gente. O sea, llegó un punto en el que, bro, o sea, ok, habla lo que quieras, no me interesa. Pero, una hermana, o sea, se para en medio del sermón. O sea, alguien, pues no importante, no tan importante en la iglesia, no es diácono o no es líder, pero sí es servidora, sí está en las puertas y está ahí, se supone que tratando de hacer sentir más cómoda a la gente en casa. Y se para en medio sermón. Está en mero enfrente. Y se para en medio sermón y se va. Se va hacia la parte de atrás y va solamente a decirle a mi suegra que yo era un pecador porque yo estaba vestido así. O sea, le pasó por aquí y le salió por acá el sermón. O sea, ni siquiera recibió nada, no entendió, no digerió lo que la palabra de Dios estaba diciendo y lo único que le importó fue afirmar. O sea, crear un rumor de que yo era un pecador porque yo no me vestía como un cristiano. O sea, y ni siquiera tuvo la dicha de decírmelo a mí. O sea, fue con mi suegra. Y luego mi mamá sí contestó, díselo a él. Claro, y nunca. O sea, ¡rajones! No sean rajones. Pregúntame si fue conmigo. No. O sea, yo la tuve que confrontar en un momento donde se dio la oportunidad y fue enfrente del pastor. De hecho, aproveché que estaba el pastor ahí y estábamos platicando. La hermana se metió y ¡pum! Ahí le tiré. Pero ya vi el momento y así pasó. O sea si tú y yo no estuviéramos en esta posición, si no hubiéramos vivido esto y Dios no nos hubiera permitido aprender todo lo que hemos, válgame la redundancia, aprender. O sea, el caso hubiera sido muy diferente. O sea, yo que estuviera en una iglesia así, bro, no. O sea, si no tampoco tenías la evidencia del fruto del Espíritu Santo, o sea, si no tuvieras dominio propio, ya habrías explotado. Claro. Si no tuvieras prudencia,
ya hubieras ido a gritar y brincar. Bueno, no gritar. Tú no gritas, yo sí. Sí. Yo ya estuviera gritando, yendo a casas, tocando puertas, ahí buscando en el carro en la noche, viendo dónde trabajas, pero no, no se Sí, hace. no, yo soy un poquito más fría que Dito, Yeah. pero hubiera sido el caso muy distinto. O sea, yo sí hubiera ido a buscar a la hermana y le hubiera humillado. Bro. O sea, desde arriba lo hubiera humillado desde el micrófono. Que Yeah. le diera un poquito de vergüenza. Pero Pues no fue el caso. Entonces, gracias a Dios que me ha enseñado sí. a controlarme, a ser diferente. Pero posiblemente tú vas a vivir algo así. O tal o sea, vez o lo estás estás ahorita viviendo. en un lugar donde dices, no quiero regresar a mi iglesia, me critican, me hablan mal, o no sé qué hacer. O sea, mira, te voy a leer un testimonio que mandamos en Instagram, que si tenías una historia que quisieras compartir, la podías compartir con nosotros, anónimo. Nosotros obviamente sabemos cuál es tu nombre si lo mandas en el correo, pero es anónimo para los demás. O si quisieras hacer un anonymous script, está bien. Pero aquí lo tituló Tristemonio. Tristemonio. Dice, bendiciones, amados hermanos en el Señor. Le doy primero que nada las gracias a Dios por mi vida, por la salvación de mi alma y por el perdón de mis pecados. Y lo pone jajaja. Ahí les va mi historia. Todo inició por allí del 2020. Estaba sirviendo en mi iglesia tranqui y hasta ahí no había ningún problema. Pero solo había un detalle. Una hermanita al cual desde que me fui a estudiar en el instituto bíblico se sintió amenazada porque ella es familia de la pastora y desde chiquito impulsó a su hijo a ser predicador y líder y todo eso. El punto es que como yo predicaba los domingos, tenía un liderazgo y servía en varias cosas, pues estaba muy expuesto a los ojos de la iglesia y esa hermana aprovechaba la misma mínima cosa para tirar beef, para tirar tiro. Yo ignoraba todo porque esa hermana tenía ya esa fama desde hace años y no era el primero ni el último que se lo hacía, el cual yo digo, si es el mismo problema por años que están haciendo la iglesia con esa hermana. Ajá. Pero yo me enojé mucho cuando en una ocasión mi tía mía, se enfermó de cáncer y como no teníamos fondos para apoyarla, hicimos una rifa para ayudarla. Organizamos una rifa con boletos de lotería, ya sabes, compras una figurita y si se te sale ganas, nada del otro mundo. Pero resulta ser que en esa iglesia hay algunas personas que aún no ven con buenos ojos las rifas. Le fue esta hermanita y le preguntó a mi pastora si estaba de acuerdo o desacuerdo con las rifas de lotería. Y mi pastora, desconocida de la situación porque no tenía Facebook, le comentó que ella no estaba de acuerdo. Solo eso. Ojo, porque este dato es muy importante. A lo que la hermana respondió, muy bien, pastora, gracias, y se va. Un día, un amigo mío comparte un post acerca del por qué no debemos consultar a los muertos y por qué es considerado pecado. A lo que la hermanita le comenta diciéndole que está de acuerdo con él y que los que juegan lotería también deberían de estar entre esos errados. ¿Errados? Sí, errados. A lo que mi amigo respondió en el comentario, ellos también tendrán lo suyo. El amigo compartió algo de los muertos, la hermana comentó y los de que juegan lotería también, y el amigo comentó también ellos, ¿verdad? Sí. Acto seguido, o sea, después de esto, le manda un inbox la hermana al amigo preguntándole, hermano, ¿usted cree que los que juegan lotería está igual en pecado? A lo que mi amigo, desconociendo también completamente por qué estábamos haciendo la rifa, le comenta, sí, hermana, ellos también están mal y en el pecado. Entonces, cuando mi amigo ve lo que estábamos haciendo, la rifa, el comentario que hizo rápido fue y me dijo, oye, bro, esta hermana de tu iglesia me hizo este comentario, quiero pedirte a ti una disculpa, no sabía el por qué me estaba comentando eso y no había visto que tú estabas organizando una rifa a beneficio con boletos de lotería. O sea, el amigo no sabía y le fue a pedir una disculpa. Claro. Fue sí. muy honesto el chavo, la verdad. Yo me enojé porque cuando el chavo me enseñó los screenshots, la hermana escribió cosas como, esos que juegan lotería son unos pseudo cristianos. Unos cristianos falsos. Y otro tipo de descréditos.
Hice lo que tenía que hacer, pedí una plática con la pastora y con la hermana. Nos reunimos los tres y yo muy amable pero tajantemente le pedí que me aclarara el porqué de los comentarios y que si tenía algún problema, que yo no tenía ningún problema con escuchar sus comentarios. Casi inmediatamente la hermana se puso a la defensiva y a llorar diciendo que ella no lo decía por nosotros y que otras tantas cosas y que siempre la atacaban porque la sacaba del contexto y mil excusas más. Fue algo muy largo y poco pudimos resolver porque hasta la fecha sigue siendo igual esta persona. Pero al menos desde entonces no se volvió a meter jamás conmigo. Pues, creí que ya había dejado de ser un poco prejuiciosa y poco informada, pero hasta hace poco que volví a visitar a la iglesia, ya que me cambié de ciudad, la hermana se acercó conmigo y me dijo: mijo, te necesitamos, tu lugar es aquí. No importa si aquí no te pagamos, Dios es tu proveedor. Cuando asumió que yo me fui porque me estaban pagando, yo dije, no hay forma de que la pueda tomar en serio por más que quiero. Jaja. Esa es mi historia. Saludos. Bro, ¿qué tantas historias pueden haber? Son demasiadas. O sea, su tía estaba batallando con cáncer. Era una manera para agarrar dinero para que esta hermana dijera, es pecado. O sea, esa es la magnitud de, no te importa entonces la persona. Porque hay muchos que dicen, no, yo estoy orando por esa persona y tengo que agarrar la información. No, bro, si tanto te importaría, no preguntarías qué está haciendo el pecado, bla, bla. Sería, hey, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, qué está pasando, vamos a consultar al pastor. Y lo que me fascinó de esta historia es que dijo, hice lo correcto, consulté una junta con la pastora y con la hermana, el cual se debe de hacer cuando es un chisme. De hecho, si hay más de 2 testigos, bro, ya es una verdad. Claro. Pero ahora, ¿qué pasa si el pastor no hace nada? ¿Qué pasa si los diáconos y los líderes no hacen nada? E incluso, ¿qué pasa si es el pastor que está hablando mal de ti? Bueno, o ¿qué tal si el pastor escucha el rumor, pero se queda callado? No dice nada. Así no que... actúa. Si quieres saber qué implica eso. ¿O quién es el culpable de los chismes? ¿Quién es el culpable? ¿La iglesia o el pastor? ¿Por qué no nos acompañas a nuestro tercer episodio? Chismes y rumores en la iglesia, parte 2. Así que si aún tienes una historia que nos quieres mandar, nos puedes mandar un correo electrónico a loquecallamosloscristianos@gmail.com o también un mensaje por Instagram. Si es un poco largo, tendrá que ser por email, pero estamos aquí dispuestos para escucharlos. También si tienen un tema que les interesa o que quieren hablar, nomás mándenos un mensaje o comenten en los comentarios. No se olviden de like, share and subscribe. Si estás viéndonos en YouTube, o sea, no sabes a quién puedes ayudar con el alivio de que sí hay chismes y rumores en las iglesias, sí me entienden alguien, así que no te sientes solo. No seas rajón, vamos a comenzar con no seas rajón. Así que bendiciones. Comparte este video a todos tus contactos. O sea, queremos aclarar que nuestra meta no es lucrar, o sea, no es conseguir dinero. O sea, de hecho, cuando nos preguntaron, obviamente cuando estábamos creando todo esto, el área de monetización, o sea, lo omitimos porque o sea, no nos importa el generar algo económico de esto. O sea, lo que queremos es lograr expandir esto lo más que podamos para poder ayudar a más gente posible, porque ya estamos cansados y no queremos pasar un día más viendo a gente lastimada por la iglesia. Porque la iglesia calla, los cristianos. por lo que la iglesia omite, y eso no lo vamos a lograr si tú no nos ayudas, si tú no estás con nosotros. Así es. Entonces, solo toma en cuenta que posiblemente tú pasaste eso o tú estás pasando eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a ayudar a la persona que está a tu lado que posiblemente le va a ir peor que a ti? Así es. Entonces es hora de hablar. Únete a nosotros y vamos a expandir este mensaje lo más que podamos. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Y bendiciones. Que te vaya súper bien. Te cuidas. Dios te bendiga. Aquí.